La entrevistada del día de hoy conectada, ella es Paulina Lescano, que es especialista en mercados del agro. Paulina, buen mediodía, ¿cómo estás? Acá te saludamos todo el equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por el tiempo, Paulina, ¿cómo andás? Muy bien. Acá estamos, esperando lluvias desde el sector, desde el Esperando lluvia, agro, ¿no? desde el campo. Sí, una necesidad imperiosa, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, Paulina, te convocamos, estuve leyendo la columna que hiciste en Infobae, es súper interesante. Y yo digo, me queda esto, digo, nada es mágico, hay cosas que con proyectos dan sus frutos, ¿no? Con políticas a largo plazo, no es de un día para el otro, hay que sostener y mantener independientemente de los gobiernos que vayan pasando. Y vos en tu columna hablás del crecimiento que tuvo un país vecino, como Brasil, ¿no? Como Brasil, respecto también, en el tema de agricultura, respecto de cómo se quedó atrás también la Argentina. ¿Qué podemos decir de esa comparación que bien la explicaste en tu columna y es muy clara, ¿no? Pero para entender un poco cómo nos vamos quedando. Bueno, la principal razón es que en el resto de los países, no solamente en Brasil, en el resto de los vecinos, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, todos tienen políticas que son mínimo de 5 a 10 años. En esas políticas, digamos, todos los empresarios, no solamente los productores del agro, saben con qué tipo de cambio van a trabajar, qué inflación van a tener, saben que van a poder exportar los exportadores libremente, y la característica común es que ninguno de esos países, te diría que salvo Rusia, por ejemplo, ninguno de los países exportadores tienen o una retención o un derecho de exportación. Eso automáticamente hace que el precio que recibe un productor, o sea, el productor que finalmente hace algo que se va a exportar, tenga una caída muy fuerte, y entonces la rentabilidad de ese productor también baja. Y entonces pasa lo que está pasando en nuestro país, que se estanca la producción y es muy difícil poder competir con nuestros vecinos. O sea que en Argentina los productores hoy lamentablemente están más atentos a los cantidad de tipos de cambio que tenemos, además de, no sé, me imagino los registros de exportaciones o si cambia alguna regla. Digo, sería, si tuviéramos las mismas reglas, podríamos estar en otro nivel respecto de, no estamos comparando con países de primer mundo, estamos comparando con países de la región. Claro, por eso te hice el comentario. Brasil es un, podemos decir, un súper extremo, porque el crecimiento que tuvo realmente es impresionante. Como para tener una referencia a nivel global, desbancó, si querés, también a Estados Unidos como exportador de soja, de maíz, en poquitos años, ¿no? Eh, Tiene una superficie mucho mayor que Argentina. Pero si nos compara, por eso te hice la comparación con todo el resto de los países de Latinoamérica. Y sí, pensás que hoy en día, creo que pasa en toda la economía, ¿no? Estamos pensando que, por ejemplo, si alguien tiene que hacer una inversión, tiene que estar pensando qué hace hasta las elecciones, qué hace después de las elecciones de acuerdo al Claro. resultado que tenga. Y en la parte productiva es, además de toda esa incertidumbre que vos mencionaste, tipo de cambio, si hay más derecho de exportación, si lo sacan, si dejan exportar o no, ten en cuenta que los ciclos son todos largos. El ciclo más corto es el de, por ejemplo, el de cultivos anuales, por ejemplo, el de trigo. Pero así todo, un productor toma la decisión, suponete, en mayo o en abril de sembrar, tiene que esperar que llueva, siembra suponete en julio y va a cosechar recién en diciembre. Todo ese periodo hasta que realmente puede cosechar es totalmente incierto más en nuestro país. Y bueno, y eso se hace mucho más grave en todo el resto de las producciones. Suponete, estaba leyendo un dato que me parece súper importante. Desde que hay un productor de, por ejemplo, un tambero decide iniciar su negocio hasta que una vaca realmente da leche, pasan 1000 días. O sea, Claro. son casi 3 años 3 años. entre la decisión de inyección y que esa leche llegue al mercado. ¿Y por qué te hago este comentario? En nuestro país, algo muy grave que está pasando es que, como esto que comentabas vos, por ejemplo, en la producción de tambos, los números son tan malos para un productor que está vendiendo sus vacas. Claro, Eso para el país es terrible, malo. porque imagínate que para recomponer esa vaca que dé leche,
se necesitan casi 3 años. Entonces, son muchos problemas que hacen que tengamos la situación que estamos viviendo hoy en día. ¿Y cómo influye también, Paulina, en la Argentina todo el tema de infraestructura, rutas, parque, digo, camiones? Ves, por ejemplo, Logística, ¿no? unidades, sí, unidades muy viejas, el estado de la ruta, la infraestructura. ¿Cómo influye todo eso en el negocio? Bueno, eso hace que todos los costos sean mayores. Y como vos decís, por ejemplo, todo lo que son las rutas en mal estado hacen que los camiones y demás tengan mayores costos que finalmente se van a trasladar a lo que le cobran al productor en este caso. Tampoco tenemos desarrolladas otras formas de transporte, como por ejemplo los trenes. En estos, digamos, un gran referente en el caso de Brasil, tienen desarrollado también lo que es trenes y también parte de hidrovías poco a poco van desarrollando. Y el caso extremo, podemos decir, es Estados Unidos, donde gran parte de su logística se hace a través de hidrovía. No es nuestro caso porque no tenemos tanta cantidad de ríos, pero sí el punto que vos mencionas de la logística es importante. Te diría que lo que provoca es un aumento de costos y hace mucho más ineficiente toda la cadena, ¿no? Te hago la última por mi parte y le abro el juego a mis compañeros. Digo, ¿son muchos los países en el mundo que tienen derecho de exportación? No, te diría que Argentina como único y además lo loco es que ya estamos acostumbrados, o sea, hace casi 20 años que la soja, por ejemplo, siempre tuvo derechos de exportación. Y a nivel global, casi el único país que le pone derechos de exportación y también similar a lo que pasa en nuestro país, que aumenta, baja, saca, etcétera, es Rusia. Digamos, los dos ejemplos es Rusia y Argentina. Después no se utilizan los derechos de exportación, porque imagínate que es juega en contra del Sí, objetivo claro. del país. Burocracia, ¿no? Nosotros, Además. claro, porque nosotros necesitaríamos justamente incrementar la producción, que el productor tenga mayor rentabilidad, incrementar la producción, exportar más cantidad y que ingresen dólares. Entonces, estamos haciendo lo contrario, digamos, nos estamos autoperjudicando. Pepa. Sí, yo quiero preguntarte cuál es tu expectativa con respecto a las elecciones. ¿Cómo ves a nivel el campo en general? Bueno, esa es muy difícil. La verdad que sí, que está súper complicado. Yo creo que hasta que no veamos los resultados de ese día, es muy difícil, digamos, dar una proyección o una expectativa. Desde el lado quizás del sector productivo en general, yo creo que está más orientado o a Milei o a Patricia Bullrich en general, ¿no? Pero después cada vez hay más diferencias entre esos dos candidatos, básicamente porque prepaso daban algunas ideas o propuestas de campaña, pospaso, muchas de esas propuestas que parecían muy tentadoras para el agro en general, empezaron como a mutar o a cambiarse o no hacerse tan positivas, si querés, apenas gane cualquiera de los dos. Entonces creo que va a estar muy, muy peleado y es muy difícil hacer una proyección, si querés, entre esos dos, quién va a ser el que realmente puede ganar. Sofi. Sí, quería preguntarte respecto al tema de las propuestas. Patricia Bullrich ha prometido que va a eliminar todo lo que es los derechos de exportación al campo de manera progresiva hasta llevarlo a cero. Quería saber cómo recibe el campo esa propuesta, entendiendo que Juntos por el Cambio siempre ha tenido buena relación con el sector y que también han ingresado a la Cámara de Diputados durante estos 4 años muchísimos proyectos para el tema de la quita de impuestos al agro. Bueno, esa es una de las propuestas que te comentaba que son las que el sector agro ve como positivas. Originalmente Milei había dicho, después como que fue mutando. Patricia Bullrich, como vos dijiste, propone hacer eso. Podemos decir que es muy, muy positivo porque el número cambia totalmente. Para tener una noción de lo que representan los derechos de exportación hoy
por ejemplo, en el maíz. El maíz, $180 es lo que puede recibir un productor para la nueva campaña. De eso tiene casi $30 por tonelada que se lo queda al Estado, o sea, no llega al productor. Si esos derechos de exportación se eliminan y esos dólares llegan a un productor, ese productor automáticamente los reinvierte, porque justamente el negocio de un productor que toda la vida está trabajando con el campo es seguir creciendo. Entonces, o lo reinvierte en aumentar su área de producción o lo reinvierte en mayor tecnología, en más compra de fertilizantes, en trabajar de mejor manera. Así que yo creo que sí, que es positivo, y si se llega a cumplir puede generar un aumento de producción que favorezca la exportación y el ingreso de dólares. Diego. Paulina, ¿cómo se puede solucionar la caída en la producción que, por ejemplo, hubo este año por sequías o por inundaciones o por más clima? ¿Es una cuestión que tiene que invertir el productor en su campo o tiene que haber una especie de sociedad donde el Estado también ayude con la infraestructura? Mira, este caso fue totalmente catastrófico. Históricamente es algo que en ninguna parte del mundo había pasado, que un país pierda el 50% de su producción en una sola campaña. Creo que hay algunas cuestiones que se pueden evitar con un buen manejo por parte del productor, y también desde el Estado se puede promover que haya una especie de seguro para evitar que tengamos una pérdida como la que tuvimos hoy, o sea, un seguro climático. Este caso puntual fue el cambio climático, si querés, o sea, fue una consecuencia muy grave. En un año normal creo que es una combinación entre el buen manejo que haga un productor y, en todo caso, el Estado actuando en esto de poner o de obligar a que se tome alguna especie de seguro climático. Pero también tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? De cuánto se le quita al productor o cuánto la rentabilidad de un productor es menor. Un productor con más rentabilidad es probable que en su manejo haya tenido la posibilidad de incorporar algunos insumos en momentos clave que eviten que tenga esta fuerte pérdida de producción. Entonces, digamos, son varios elementos que inciden en lo que pasó esta vez en Argentina. Paulina, te leo, selecciona una porque nos están escribiendo un montón para preguntarte. Te leo esta, ¿cómo ves la ganadería de acá al 2027? Yo en el 2020 vendí mis últimas 50 vacas y cerré todo. Hoy soy empleado de comercio y con mis tierras en alquiler porque no me dan los números ni vendiendo mi casa. Bueno, ese es un resumen bastante dramático y tiene que ver con esto, que los números que yo les decía de los tambos, ¿no? Y de los 1000 días. En lo que es la producción ganadera también, los ciclos son mínimo de 2 o 3 años. Entonces, en este caso que vendió todo, si quisiera volver al negocio ganadero, tiene que pensar en que mínimo va a estar 2 o 3 años casi de inversión pura, claro, para ver un resultado. A nivel global, tenemos una oportunidad en donde China, por más que no está creciendo como, digamos, a los niveles prepandemia, sigue siendo el principal demandante de todos los commodities en general, incluidos los alimentos. Y en el caso de la carne, viene este año, inclusive, viene todos los meses batiendo récord de importaciones. Entonces, tenemos oportunidades como país, pero de nuevo, si no hay reglas claras, es muy difícil que alguien comience un negocio sabiendo que recién en 3 años va a haber los frutos sin un cambio real en las políticas. Excelente. Paulina, te queremos agradecer,